Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos tratando temas importantes. Esta noche vamos a hablar con la arquitecta Cristina Gómez Jurado, quien es la gerente de la empresa pública de Hábitat y Vivienda del municipio de Quito. Y hablamos con la arquitecta Cristina Gómez Jurado por cuanto está en venta varios departamentos, 120 departamentos en el conjunto habitacional de Victoria del Sur, ubicado en el sur de Quito. Este proyecto ha generado mucha expectativa. Miles de personas han visitado ya el conjunto habitacional para conocer lo que podría ser sus nuevas casas. Y también muchas miles de personas han mirado la información a través de los medios digitales, a través de redes sociales. Así que esta noche vamos a conversar con la arquitecta para conversar sobre este importante conjunto habitacional Victoria del Sur. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted, arquitecto? Un gusto saludarle. Jacinto, ¿cómo está? Qué gusto estar en este espacio. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted por permitirnos entrevistarle, darnos su tiempo. Hay mucha expectativa de las personas por adquirir su vivienda en el conjunto habitacional Victoria del Sur, ubicada en el sur de Quito. ¿Quiénes pueden aplicar a la compra de estas viviendas, de los departamentos, arquitecta? Bueno, a ver, en términos generales, el, digamos, el proyecto que estamos vendiendo es la Manzana 7, que es un proyecto para comercialización que está calificado como vivienda de interés social. Con esas características está destinado solamente para personas que no tengan otra vivienda registrada. Entonces, ese es uno el primer limitante para acceder. O sea, como política municipal, estos están destinados solo para primera vivienda. Entonces, ese es uno de los límites. A partir de eso, obviamente, el limitante más importante es la capacidad del acceso al crédito y al financiamiento de las personas. Tenemos el producto más barato en el sur de Quito. Existen muy pocos productos en el sur de Quito que estén por debajo de los $50,000. Nosotros tenemos departamentos desde los $33,000. Sin embargo, sigue siendo para un sector de la población, sigue siendo un limitante, obviamente, los precios de acceso, y eso, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con cómo se ha construido la política de vivienda, no solo aquí, sino en general en Latinoamérica, en el sur global. La política de vivienda, cuando trata de transferir la propiedad, o sea, cuando se trata de que las personas accedan a la propiedad de una vivienda, siempre nos topamos con este limitante de los precios, de los costos, que lastimosamente, por muy barato que hagamos, no podemos solventar como quisiéramos. No podemos hacerlos más baratos de lo que están. Arquitecta, los departamentos que se ofrecen a partir de los 30,000 son los que tienen dos dormitorios. Una familia que quiera aplicar a la compra de estos departamentos, ¿cuánto deberían ganar? Y como base, porque eso es fundamental entonces para poder pagar el crédito, porque según la información que ustedes han difundido, sería más barato pagar en la cuota mensual de la casa que pagar el arriendo, y que se podría pagar una cuota de $155. Sí, así es. Depende mucho del crédito al que las personas puedan acceder. Entonces, uno de los productos más baratos, el más conveniente al que las personas y familias puedan acceder, es al programa 525-5, en donde están suscritos algunas entidades financieras. Esto quiere decir que pueden financiar su vivienda con el 5% de entrada a 25 años plazo, con el 5% del interés, que es el interés más barato del mercado. Además, las familias pueden acceder a un bono de la vivienda que estaba en el 15% del valor de la vivienda. Ahora, con el nuevo acuerdo que ha emitido el Midubi, que es quien da estos subsidios, estos incentivos para la vivienda, está en 6,300. Con estas características, las personas, efectivamente, las familias podrían acceder al crédito y pagar desde $155 mensuales, las cuotas mensuales con estas características.
Sin embargo, depende mucho de la calificación que tengan las familias en las entidades financieras. Entonces, el tipo de ingreso, calculamos, obviamente, la realidad, se hace un análisis familia por familia, pero en términos generales se calcula que el núcleo familiar debe ganar al menos cerca de $800, y por supuesto hay todo un tema de que las entidades financieras califican en central de riesgos, en los buros de créditos, entonces algunas veces pueden tener esos ingresos, pero por sus deudas las, las entidades financieras no logran prestar la totalidad, por ejemplo, y tienen que apalancar con otros ahorros o otros recursos que ellos tengan. Entonces, sí es necesario contar con unas calificaciones mínimas en el buró de crédito. Nosotros lo calculamos así como en digamos, de un cliente promedio en 820 puntos. Pero como le digo, eso depende mucho de la entidad financiera. Nosotros les proponemos que vayan a la Mutualista Pichincha, al Banco General Rumiñahui, a la cooperativa Tuntaki, que son las que tienen se han acogido a este programa del 525-5. Sin embargo, muchas personas podrán tener sus mecanismos de financiamiento, muchas personas, familias les gusta ir al BIES porque tienen todo su historial de aportaciones, a otros, por ejemplo, las personas de la Policía Nacional les gusta ir a las entidades financieras, al ISFA, al ISPOL, a todas estas entidades que también son entidades de crédito, y es donde las familias se sientan más cómodas y donde quizás tengan unos mejores créditos, donde les puedan ofrecer mejores créditos. Ese es un Arquitecta, poco sí, está clarita su explicación, arquitecta. Entonces, una familia que quiera comprar el departamento de 2 dormitorios y otros servicios que cuesta como 30,000, $23,000. tendrían que el esposo y la esposa ganar conjuntamente $800 para intentar aplicar al crédito, arquitecta. Aproximadamente. Depende mucho como le digo, es individualizado, pero sí, en términos generales, nosotros hemos hecho, digamos, un perfilamiento de un cliente promedio y calculamos que con unos ingresos consolidados de la familia de $800 del núcleo familiar pueden acceder a los créditos, y ya le digo, también tienen que estar calificados en el buro de crédito con. Calculamos 820 puntos, pero eso ya depende mucho de la familia. O sea, por eso las entidades financieras hacen los análisis individualizados caso a caso. Y según las estimaciones, los cálculos que ustedes ya han hecho en la empresa de hábitat y vivienda que está ofertando las viviendas en Victoria del Sur, ¿cuánto sería la entrada para aplicar a los departamentos de 30,000, arquitecta? Ah, también, como le comentaba, depende de si se acogen al 525-5, por ejemplo. En ese caso, la entrada sería del 5%, que corresponde a $1,655. Pero, por ejemplo, si alguien tiene una mejor entrada, el crédito es más chiquito y quizás pueda ser más conveniente. Y los que se acojan a este del 5% a 25 años, al final no van a terminar pagando el doble del valor de los 30,000 por su casita, porque en los bancos, cuando no había esto del 5%, sí prácticamente se duplicaba o más el valor de las casas o los departamentos, arquitecto. Sí, eso tiene mucho que ver con los mecanismos financieros. Eh, Nos enseñaban en el colegio que el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces, claro, uno no debería hacer, financieramente uno no debería hacer el cálculo del total, porque en 25 años es un plazo súper amplio. Entonces, uno no debería hacer ese cálculo, sino más bien buscar, en este caso, la tasa del mercado más conveniente. Obviamente, si uno tiene una mejor entrada, el tiempo de pago se reduce. Obviamente, si yo calculo lo que 25 años y las cuotas multiplico por 25 años, claro, uno dice es el doble, pero es el doble en donde uno ya ha tenido la vivienda. Entonces, el cálculo financiero no debería hacerse así, sino desde el beneficio, desde el precio actual, y ya desde la tasa de crédito, desde la tasa de interés del crédito, que en este caso, en el caso del 525-5, es la más barata del mercado.
Entonces, no existe, digamos, forma financiera en los mercados formales en donde no aplique un porcentaje de la tasa del crédito. O sea, todos los créditos tienen un porcentaje que hay que pagar y mientras más tiempo, evidentemente, uno cuando suma al final de los 25 años, de alguna manera suma un valor, pero lo que refleja también es el interés en el tiempo y eso, digamos, eso es lo que los bancos pueden ofrecer, un interés, no pueden ofrecer sin interés las entidades financieras. Entonces, lo que nosotros, como digo, recomendamos es igual irse a estas entidades financieras o tal vez entidades cooperativas que tienen intereses más bajos. Pero aquí lo importante, arquitecta, que tienen que tomar en cuenta quienes quieran aplicar a los departamentos de las casas en Victoria del Sur, es que si logran ya ingresar a este plan, digamos, al proyecto, ya no van a seguir pagando el arriendo, pues $100, 150, 200, sino que la cuota en este caso de 150, 155, viene a ser ya un pago por lo que será su casita, arquitecta. Eso por un lado, sí. Además, uno ahorita, digamos que son 150, son $200, son $300. Esa misma tasa se mantiene en el tiempo. Entonces, dentro de 25 años, realmente ya $200 dentro de 25 años ya va a ser un valor muy pequeño en comparación con los precios, digamos, con el desarrollo económico de la sociedad en general. Entonces, también eso hay que tomar en cuenta. Y aquí lo importante es que quienes pueden aplicar y comprar las viviendas, los departamentos en Victoria del Sur, no tienen que tener otras casas, debe ser su primera vivienda, eso es lo fundamental, Sí. arquitecto. Exactamente, ese sí es los proyectos de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, todos los proyectos, Ciudad Bicentenario y todos los que tengamos en el futuro en general tienen esta limitación porque lo que obviamente buscan es garantizar el derecho a la vivienda. Entonces, si yo ya tengo una vivienda y, no, y me compro una segunda para arrendar, eso ya no es la garantía del derecho a la vivienda, sino más bien un negocio, el que quiero arrendar, etcétera. Entonces, obviamente eso es muy válido y pueden hacerlo con cualquier otro proyecto, sin embargo, o sea, en formato inversión. Sin embargo, nosotros como municipio tenemos el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda. Y este es un mecanismo de garantía al derecho a la vivienda. Digamos, estas lógicas de no pago el arriendo y tal, pueden ser interesantes, pero de todas formas creemos que desde mi punto de vista, al menos como experta un poco en el tema de vivienda y desarrollo urbano, que el arriendo tampoco es necesariamente una mala inversión, dependiendo de mucho de la realidad de las familias. Y nosotros mismos queremos desarrollar productos de vivienda social en arrendamiento que quizás sean más asequibles para las personas y haya un grupo de personas que no puedan acceder a la vivienda en propiedad, que es lo que le decía en un inicio, y que puedan acceder a una vivienda digna a través de arrendamiento social, por ejemplo. Eso también queremos como empresa de hábitat, de alguna manera desarrollar este producto también que permita a las familias vivir con total dignidad, que es la política que debemos tener, pero con otro mecanismo que tal vez también es válido. O sea, la vivienda en propiedad es válido, pero la vivienda en arrendamiento también es válida. O sea, depende mucho de la realidad de las familias, de las coyunturas. Por ejemplo, tal vez este tipo de vivienda no es para una persona soltera porque es muy caro para tener 2 dormitorios cuando quizás no lo necesito. Entonces, quizás el arrendamiento sí es una opción para una persona soltera, por ejemplo. Entonces, si nosotros como empresa sí queremos investigar otros mecanismos de acceso a la vivienda, hoy por hoy tenemos que es muy interesante, pero queremos ensayar y queremos proponer otros mecanismos de acceso a la vivienda. Este día estamos conversando con la arquitecta Cristina Gómez Jurado, quien es la gerente de la empresa de Hábitat y Vivienda que está ofertando en el sur de Quito viviendas, departamentos en el proyecto habitacional Victoria del Sur.
Arquitecta, muchas preguntas que se han formulado en redes sociales. ¿Dónde está ubicado el proyecto? ¿Cómo se llega? ¿Qué servicios tienen? Porque de lo que hemos visto en la información que ustedes presentan, el proyecto está muy bien ubicado cerca de todo, arquitecta. Así es, estamos en Turubamba de Monjas, en la Ecuatoriana, al final de la avenida Ecuatoriana. Si uno va por la Mariscal Sucre y en el momento en el que se interseca con la avenida La Ecuatoriana y uno se va al oeste, más o menos 1 kilómetro, digamos, hacia en dirección Pichincha, Tacazo, en esa dirección, eh, a 1 kilómetro de esta intersección está al final de la Ecuatoriana, al final donde la Ecuatoriana ya termina, estamos... está ubicado el proyecto, en la calle Álvaro Pérez y Primera. La calle La Ecuatoriana, la avenida La Ecuatoriana, como ustedes saben, es una avenida súper dinámica, muy dinámica, tiene muchos servicios, tiene supermercados, tiene servicios bancarios, tiene lugares de comida, es una calle muy comercial. Además, el proyecto está a 1 minuto, o sea, caminando de una escuela, de la escuela Galovela, por ejemplo. También está cerca de un centro de salud del IES, también está cerca de un OPC. Existen algunos parques, está frente a un parque lineal de la Quebrada Ortega, por ejemplo. El proyecto mismo tiene unas áreas comunales muy interesantes el recreo de los niños, para hacer deportes, digamos, tiene un área verde muy, muy, muy simpática, muy grande, y está cerca de todo realmente. Y tiene transporte público que pasa por enfrente, por la Ecuatoriana, por ejemplo. También está a 15 minutos de la estación del metro de Quitumbe, que obviamente cuando opere eso va a ser una ventaja. Y es un servicio muy, muy útil, digamos, de estar del metro. Además, también está, digamos, en esa zona al sur de Quito, hay hospitales hay algunos hospitales de distintas escalas. Está el Hospital del Sur, hay escuelas, otras escuelas, hay muchos equipamientos, entonces está muy bien ubicada. En realidad es lo que usted dice, muy cierto, está cerquita del terminal terrestre, 15 minutos, 10 minutos en bus, y también ahí está la estación del metro y más abajito está el Centro Sur, entonces tiene una excelente ubicación el proyecto Victoria del Sur, por lo que también en las calles son asfaltadas, se llega con calles asfaltadas hasta el conjunto Victoria del Sur y está rodeado de árboles de naturaleza, del Atacazo y otras montañas en donde se respira tranquilidad, arquitecta. Así es, la vista desde los pisos altos, por ejemplo, es increíble. Es muy bonita porque está ahí todo el Pichincha Tacazo. O sea, como es el borde de alguna manera de la parte urbana, a partir de ahí es súper natural y tiene, como le digo, está enfrente al Parque Lineal de la Quebrada Ortega, que ese también es muy bonito. Está al lado digamos, está inserto en este proyecto, que como todavía no se han construido las otras manzanas, todavía tiene este bosque, pero es nuestra obligación como empresa seguir desarrollando el plan global que es Victoria del Sur, que tiene otras manzanas que también serán para vivienda de interés social. Arquitecta, ahora hablemos de los departamentos que son más grandes y cuestan sobre los $40,000. Eh, ¿Cuánto debería ganar una persona, una familia, o qué ingresos deberían tener para poder aplicar a la compra de los departamentos que cuestan más de $40,000, arquitecta? Como le digo, eso depende mucho, mucho de las personas, pero bueno, para comentarle, el departamento dúplex de 70 metros cuadrados desde 2 dormitorios es uno de los más bonitos. A la gente le parece súper, súper bonito porque es claro, es como tiene de 2 pisos, parece una casita, digamos, pero son uno encima del otro. Y tienen una sala de estar también, una sala de estar, un área de estudio, que también es muy agradable. Por ejemplo, la entrada del 5% corresponde a $2,156. Y una puede, si es que las familias acceden al bono de vivienda del Midubi, las cuotas pueden ser de cerca de $200. Y si es que no se logra apalancar con el bono Midubi, las cuotas podrían ser de $240 a $250. Pero eso es en un caso, en un escenario que hemos desarrollado. A partir de eso sí es muy, muy difícil
digamos, definir cuánto, pues, cuánto tenga que ser el ingreso. O sea, sí les invitamos a las familias a acercarse a su entidad financiera de confianza, a su entidad o a la entidad financiera que sientan que les va a dar la mejor opción, el crédito que les permita acceder. O sea, esa es una de las cosas que sí estamos, digamos, solicitando, porque muchas personas piden información que nosotros lo que les decimos es que es buena idea precalificarse, ir a la entidad financiera, saber cómo están calificados en el buro de crédito, saber la suma de sus ingresos y tal vez el ahorro, si es que cuánto pueden aportar de ahorro, si es que eso les permite acceder al crédito. Este apartamento, por ejemplo, el dúplex está desde $43,000. Depende mucho el precio del metraje. Hay unos que son un poquito más grandes, un poquito más chiquitos. Entonces, pero el más chiquito, más económico es de $43,100. Y de ahí también tenemos el departamento de 3 dormitorios en una planta. Ese también es de 70 metros, este es de 70 metros cuadrados y va desde los $42,000. Entonces, ese es un poquito más barato y también se puede acceder con una entrada de 2,137, que es el 5%, y se accede al bono también con cuotas de $200 y sin bono de 240. O sea, es importante saber que si las familias califican al bono, nosotros también estamos hacemos la gestión de apoyarles con la tramitología para acceder al bono Midubi. Entonces, nosotros también les orientamos en cómo es el mecanismo de acceso al bono. En ese caso, digamos, para acceder al bono, por ejemplo, hay un límite de ingresos de alrededor de $1,500. Entonces, para acceder al bono, las familias también en su núcleo familiar tienen que tener ingresos de máximo $1,500, por ejemplo. Entonces, sí depende mucho de la familia. Algunas podrán superar estos ingresos y en ese caso no pueden acceder al bono, pero en cambio el crédito sí es más sí les permite acceder a un crédito quizás con menos años o quizás un crédito que les permita adquirir una vivienda más grande, por ejemplo. Entonces, como le digo, eso depende mucho, mucho de las personas, de cada familia, de cada caso, y sí les aconsejamos que hagan esta gestión de ir a una entidad financiera y saber de cuánto es el crédito o el financiamiento al que podrían acceder. Qué chévere la información que usted está indicando en términos generales, haciendo una proyección para comprarse un departamento de $43,000. Aproximadamente una familia tendría que ganar unos 900, unos $1,000, arquitecta. Sí, aproximadamente. Aproximadamente también, como le digo, depende de si tiene ahorros, de cuánto es el ahorro que tendría que ser por ejemplo, que tendría que ser de la entrada. Algunos créditos piden el 10% de la entrada, por ejemplo. Entonces, si es que tienen una mejor entrada, un mejor ahorro para la entrada, tal vez los ingresos del núcleo familiar pueden ser más bajos, por ejemplo, pero porque el crédito es más chiquito, porque la entrada es mejor. Entonces, hay muchos de estos juegos que las entidades financieras son muy expertas en decirnos exactamente cuánto nos pueden prestar en función de nuestros ingresos. Arquitecta, tengo algunos mensajes. Franco Rosillo dice: buenas noches, saludos para la arquitecta. Aparte de Victoria del Sur, ¿qué otros proyectos tienen planificados para el sur o los valles de Quito? Y junto a estos proyectos se va a desarrollar centros comerciales, etcétera. A ver, como empresa no tenemos nada en el valle. Tenemos un proyecto en el norte, Ciudad Bicentenario, y en el sur, como le comentaba, Victoria del Sur tiene 15 manzanas, de las cuales están construidas 6. Eso significa que tenemos 9 proyectos ahí mismo, 9 manzanas, estos núcleos digamos, de proyectos, que es, por ejemplo, la manzana 7 es un proyecto. Tenemos 9 más que desarrollar como empresa y está la planificación aprobada, están las manzanas, el suelo está habilitado. Es una gestión que la empresa tiene que hacer, seguir completando estos proyectos. Eso en cuanto al sur de Quito. También queremos desarrollar el terreno en un predio que tenemos en Chillogallo, que la empresa tiene en Chillogallo,
pero ese todavía está en proceso de planificación, por ejemplo. Y ese tiene la obligatoriedad de tener unas áreas de equipamiento más grandes, es decir, áreas para equipamiento educativo más grandes. En cuanto a Victoria del Sur, por ejemplo, está diseñado con locales comerciales en las plantas bajas, entonces no está diseñado como un centro comercial como tal, pero sí está diseñado para que tenga usos comerciales en escala más pequeña. Entonces también dentro del proyecto tenemos locales comerciales que también se están comercializando y que de hecho se han comercializado muy bien, es decir, ya se están vendiendo los locales comerciales de Victoria, de la manzana 7. Y todas las manzanas tienen, por ordenanza, tienen que tener locales comerciales, entonces sí tendrán estos usos. Digamos, serán usos mixtos, no son exclusivamente de vivienda, sino la idea es que también sean sectores dinámicos, seguros, con comercio y cerca de todo. Es decir, arquitecta, que al futuro Victoria del Sur será una ciudad prácticamente, es un proyecto gigantesco, entonces el municipio tendrá que asignarle a usted muchos recursos para que siga construyendo más viviendas, arquitecta. Así es, ojalá les estén oyendo a las autoridades para que nos asignen más recursos. Sí, así es. Tiene un potencial para más de 1.000 viviendas. Tiene un potencial para más de 1.000 viviendas, entonces es un proyecto bastante grande. Y como les decía, también tenemos el Chillogallo, un gran terreno en Chillogallo que también tenemos que desarrollarlo, quizás no solo en viviendas, ese sí tiene que ser usos más mixtos, tiene que haber más superficie para comercio, pero eso todavía está en la fase de planificación. Digamos, de alguna manera ya está planificado. Arquitecta, su información ha sido muy importante. Hay muchas preguntas en las redes sociales. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo les localizan para que les den más información, arquitecta? Claro que sí. Estamos atendiendo a través del WhatsApp del 098-331-9852. Si nos escriben ese número de inicio, tenemos un asesor virtual que está guiando de manera automatizada. Esto lo tuvimos que hacer por la gran cantidad de información que nos han pedido, la gran cantidad de personas que están preguntando. Pero ya cuando vamos orientando mejor a las personas, ya eventualmente y ya nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y ya les guiamos mejor en todos los procesos. Entonces, el canal principal, también tenemos nuestras redes sociales, pero el canal principal que les pedimos es que nos escriban al WhatsApp al 098-331-9852. También estamos atendiendo en el mismo proyecto de lunes a domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces ahí también la gente se acerca, nos hace las preguntas, en algunos casos conoce, en algunos casos no conoce, pero ahí también estamos atendiendo si es que van directamente al proyecto. Es decir, que de lunes a domingo tranquilamente una familia, algún interesado pueda acercarse al proyecto Victoria del Sur y recibir toda la información de los proyectos, arquitecto. Así es, ahí tenemos una oficina donde hacemos donde les recibimos, donde les damos información, donde les conectamos a las entidades financieras, donde les podemos, y depende del interés de las familias, pueden conocer, entrar al departamento modelo, etcétera. Arquitecta, y usted tuvo que llegar a la empresa y sortear un montón de trámites legales para poner a la venta los departamentos. Más que trámites legales, eran algunos limitantes administrativos. De inicio un poco fue una gestión de establecer los precios, de establecer la estrategia comercial, de calificar al proyecto como vivienda de interés social en el Midubi, por ejemplo, lo que les permite que sea más atractivo comercialmente. Entonces, a partir de eso, además se hizo una gestión de marketing, de poner a disposición en conocimiento a las personas, de hacer la casa abierta, por ejemplo, de ir a los medios, de publicar los precios, de establecer esta estrategia de gestión de clientes, que es lo que le decía, que si nos escriben, inicialmente en un inicio es automatizado, por ejemplo. Entonces fueron más bien temas administrativos más que legales.
y técnico, o sea, el proyecto ya estaba construido, ya tenía sus acabados, ya estaba listo de alguna manera. Lo que no se había hecho era la gestión comercial. Entonces, y la calificación del proyecto como de vivienda de interés social, eso sí fue, digamos, uno de los nudos críticos que sí desanudamos inmediatamente. Arquitecta, tengo otros mensajes, un mensaje de Eduardo Torres que dice: felicitaciones a la empresa por reivindicar el derecho a la vivienda. Muchas gracias. También un mensaje de Joana Chuico que dice: arquitecta, gracias por la información muy completa. Si se tiene terreno registrado en catastro, ¿se puede igual acceder a la compra de un departamento como primera vivienda? Un terreno sí. Esa es una de las, digamos, de los lineamientos que decidimos, porque había mucho de estas preguntas. Si tengo un bien registrado en el catastro, ¿puedo acceder? Entonces ahí tuvimos que, digamos, establecer un lineamiento claro, que tener un predio, un terreno en el municipio de Quito no significa que yo no tenga una vivienda. Yo puedo haber heredado un terreno en Nono o un terreno rural. Entonces, no es una vivienda urbana que me brinda los servicios, o sea, es un bien, pero no queríamos facilitar también el acceso a la vivienda porque consideramos que no se contrapone con la política de que sea una primera vivienda y de que estemos garantizando el derecho a la vivienda, el tener un terreno. Yo puedo haber heredado un terreno rural y eso no quiere decir que yo tenga vivienda urbana cerca de las escuelas, etcétera. O que se acople a mi estilo de vida que puede ser urbano, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, se tomó la decisión que si se tiene registrado un terreno que no tenga construcción, porque eso también está catastrado, no tenemos ningún problema, se puede acceder como primera vivienda. Así que muchas gracias a las personas que han visto la entrevista. Sigan compartiendo esta entrevista con la arquitecta Cristina Gómez Jurado. También muchas gracias por los mensajes. A usted entonces le van a conocer como la arquitecta de las casitas, arquitecta. Bueno, está bien, no tengo problema. Arquitecta, un mensaje final a las personas que estén interesadas en comprar su vivienda en Victoria del Sur. Que estamos primero felices de por fin haber podido comercializar este proyecto, que les agradecemos muchísimo el interés, les agradecemos toda la cantidad de personas que llegó a la Casa Abierta, estamos muy contentos y esto también nos permite inspirarnos para seguir construyendo proyectos y seguir explorando mecanismos de acceso a la vivienda que no solo sean en el formato Victoria del Sur, sino que también podamos ofrecer otro tipo de productos que también les permita a las personas la garantía, el derecho a la vivienda digna, a una vida urbana de calidad, al derecho a la ciudad. Y nos inspira mucho toda esta cantidad de personas que han estado interesados en el proyecto. Realmente es inspirador y también nos pone una obligación, o sea, yo me siento en la obligación de generar soluciones como municipio, desde el municipio, generar soluciones habitacionales para toda la gama de personas, de demanda, de estratos sociales y de las familias que cumplan con los requisitos de las familias, de la diversidad de familias y de realidades que tiene Quito, que tiene el Distrito Metropolitano. Entonces, por un lado me siento muy agradecida y por otro lado me siento con una responsabilidad y una obligatoriedad grande de generar productos de vivienda que se acoplen a las distintas realidades. Arquitecta, muchas gracias por su apertura a la prensa y comunicar lo que usted está haciendo, vendiendo los departamentos en Victoria del Sur. Esta noche hemos conversado con la arquitecta Cristina Gómez Jurado, quien es la gerente de la empresa de hábitat y vivienda del municipio de Quito, que oferta viviendas en el sur de Quito, en Victoria del Sur. Arquitecta, muchas gracias por la entrevista y que siga adelante con su trabajo y que el alcalde, el municipio le apoyen para que pueda construir muchas más viviendas. Muchísimas gracias, Jacinto. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto, arquitecta. Hasta pronto, Jacinto.